Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos otra vez con nosotros a un martes de La Voz del Residente en Pediatría. Estamos muy felices de que se encuentren con nosotros y les damos bienvenida a este gran programa. Hoy tenemos una excelente doctora quien nos está realizando una exposición, pero les estaré hablando de ella un poquito más adelante. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada, la quien está realizando una exposición de alrededor de entre 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, el que podrá realizar algún comentario, complemento, felicitación o hablar también sobre el tema. Terminando esto, les recordamos que estamos en vivo. Si en caso de que usted nos esté viendo por Zoom y gusta hacer alguna pregunta, algún comentario o incluso una felicitación, que también son súper bienvenidos, pueden hacerlo en la parte de abajo de comentarios. Pero si nos están viendo por Facebook, porque les recuerdo que también estamos en vivo medio Facebook en la página de Yo Soy Médico 17 y quieren hacer algún comentario, felicitar o preguntar, por favor escríbanlo en su parte de comentarios o si solamente quieren poner un like o un me gusta, también son súper bienvenidos. Les recordamos que esta es nuestra única manera en la que tenemos de interactuar con el público para si quieren tener una duda, algún comentario, yo con mucho gusto se los leo a las doctoras para que puedan contestarlo o complementar su comentario. Terminando esta pequeña sección, vamos a pasar a las conclusiones de ambas doctoras para dar finalización a la voz. Ahora sí, les voy a presentar a quien realmente viene a escuchar esta noche, residente de primer año de pediatría del Hospital General de Tampico Iste, egresada de la Universidad Autónoma de Nueva León, la doctora Eden Celeste Aguilar Sánchez. Buenas noches, doctora Eden, ¿cómo está? Doctora Eden, ¿me escucha? Doctora Eden, ¿sí me escucha? Hola, sí, te escucho. Ok, ya pensé que la había perdido. Sí, es que está un poquito aquí la conexión de internet. Ok, no hay problema. Entonces, para no quitar un poquito de más tiempo de su exposición, lo dejo con el mejor público, que son los residentes de pediatría. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy, buenas noches, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre meningitis. Muy bien, a modo de introducción, la meningitis, pues bueno, entendemos que es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central que está causado por microorganismos que afectan pues las leptomeninges y que estos pueden incluir bacterias, virus, hongos y parásitos. Es una causa importante de morbimortalidad de niños. La identificación por clínica en lactantes pequeños es complicada debido a que son pues síntomas muy inespecíficos y el uso de vacunas conjugadas ha reducido pues la incidencia de infecciones bacterianas del sistema nervioso central. ¿A qué patologías nos enfrentamos? Pues bueno, tenemos meningitis, encefalitis, meningoencefalitis y el absceso cerebral. Podemos también dividirlas de acuerdo a que el absceso cerebral pues es algo ya más localizado y la meningitis, encefalitis y meningoencefalitis como tal pues son procesos ya difusos, ¿no? del sistema nervioso. Entrando ya de lleno a lo que es la meningitis aguda, como epidemiología, pues afecta principalmente en la edad pediátrica a menores de 1 año de edad y tiene una alta incidencia después del periodo neonatal, principalmente pues en pacientes de 3 a 8 meses. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Bueno, la ausencia de inmunidad previa a agentes patógenos y serotipos específicos, colonización reciente por bacterias, contacto estrecho, hacinamiento o condiciones de pobreza. El modo de transmisión van a ser gotitas de vía respiratoria flush o el contacto directo con secreciones contaminadas. En cuanto a meningitis bacteriana, los agentes que vamos a tener presentes va a ser el neumococo, Streptococcus pneumoniae, el meningococo, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo B. En la meningitis aséptica viral, los enterovirus van a ser los más comunes y el herpes virus también va a estar presente.
La etiología de la meningitis bacteriana por grupo de edad, bueno, los vamos a dividir. Menores de un mes a 3 años y mayores a 3 años. Vamos a tener que en menores de un mes, Streptococcus galactiae, Escherichia coli y Listeria monocytogenes van a ser los principales agentes. Después de un mes a 3 años, continuamos con el Streptococcus galactiae, el neumococo y el meningococo. Y posteriormente, después de los 3 años o mayores de 3 años, el neumococo y el meningococo van a ser los patógenos más comunes. La etiología de la meningitis también depende de la situación clínica de nuestro paciente. En este caso, pacientes con patología neuroquirúrgica, aquellos con válvulas de derivación de líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues vamos a tener presente el Staph aureus, epidermidis, pseudomonas aeruginosa, bacilos gram negativos. Aquellos con fístulas de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares, el neumococo, heridas penetrantes en cráneo que fueron candidatos a, no sé, algún procedimiento neuroquirúrgico, estafilococo, estreptococo y bacilos gram negativos. Pacientes con clínica o con ya diagnóstico de inmunodeficiencias, vamos a tener que los principales, como se puede ver en la tabla, va a ser el neumococo y el meningococo, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en la patogenia? Vamos a tener 5 momentos en los que, bueno, el primer momento va a ser la colonización bacteriana de la nasofaringe. Entendemos que la flora, normalmente en la flora se encuentran estos agentes, la colonización bacteriana de la nasofaringe, posteriormente el daño a la mucosa y la penetración al torrente sanguíneo, posterior a esto la multiplicación bacteriana y pues en el espacio intravascular y la invasión de la barrera hematoencefálica. Después de esto, ya como un estadio 4, la respuesta inflamatoria dentro del espacio subaracnoideo y posteriormente ya un daño como tal a las células del sistema nervioso y del nervio auditivo. El cuadro clínico, bueno, de entrada, ¿cuándo voy a sospechar yo que uno de mis pacientes tiene meningitis? Bueno, cuando tengo menores de un mes, pacientes menores de un mes, neonatos, con fiebre sin foco, aquellos en los que yo estuve buscando y de verdad no se encuentra un foco como tal, en aquellos voy a sospechar de un inicio de meningitis, lactantes con fiebre o hipotermia, decaimiento, letargia, que no quieren, que rechazan el alimento, que están irritables, que presentan crisis comiciales o que tienen abombamiento de Fontanella, y también en niños mayores que ya presentan fiebre, dolor de cabeza, o signos ya un poquito más característicos, fotofobia, vómitos, irritabilidad o letargia, y ya como tal rigidez de nuca, y signos meningios, o también ya posición de trípode. Podemos dividirlo también en síndromes: síndrome infeccioso, síndrome encefálico, síndrome meningio y síndrome de hipertensión endocraneal. En el síndrome infeccioso va a estar caracterizado por la fiebre de nuca, el signo de Brudzinski y Kernig, y bueno, como último el síndrome de hipertensión endocraneal, vómitos, cefalea, edema de papila, fontanela bombada, o ya la separación de las suturas como tal. Les voy a presentar aquí el cuello en posición de cúbito supino. Okay. Vemos cómo el explorador modifica la posición del bebito, y el bebito eleva o flexiona, ¿verdad?, de manera involuntaria las rodillas al momento en el que se aprecian otros. La rigidez de nuca es el video que voy a presentar en estos momentos. Dolor, imposibilidad de flexionar el cuello hasta que la barbilla choque con el esternón. Me gustaría que en el video pusieran atención entre el paciente 1, que está aquí con azul, y el paciente 2, y vean las diferencias marcadas que existen entre estos dos pacientes, ¿ok?
Vamos a ver en el paciente 1 cómo el explorador con una lámpara busca que el pequeñito siga la luz. Responde ahí de manera pues muy poquito. Vean cómo al momento en el que él tracciona la cabeza, la barbilla choca completamente con el esternón del niño. Al momento de movilizarlo, la barbilla con el esternón. Ok. Aquí ahora una vista lateral. Y ahora en el paciente 2, igual el explorador trata de hacer que el paciente siga la luz de la lámpara. Ok. Y ahora el momento en el que él trata de traccionarlo, vean cómo se lleva completamente el cuerpo y no logramos tener ese contacto como en el paciente previo, ¿verdad? Vean cómo está rígido totalmente. No logra pegar de manera adecuada la barbilla con el pecho, y esto ya es rigidez de nuca como tal. Y bueno, ya por último el signo de Kernick en decúbito supino y con la flexión de 90 grados de la cadera y de las rodillas, genera dolor al intentar extender la rodilla completamente. De no encontré un video, pero bueno, podemos verlo aquí en el esquema. Criterios de gravedad. ¿Cuáles son los niños que yo voy a tener que tener más cuidado, o aquellos en los que voy a tener que ingresar a una unidad de cuidados intensivos? Bueno, aquellos que presenten hipotensión, oliguria, hipoperfusión capilar, taquicardia o acidosis metabólica, aquellos que presenten púrpura o datos analíticos de C y D, que presenten focalidad neurológica, crisis convulsivas, signos de aumento de la presión intracraneal como bradicardia, hipertensión o cefalea intensa, aquellos que presenten obnubilación o coma, o con alteraciones en los electrolitos como una hiponatremia severa menor a 120 milequivalentes por litro. ¿Cómo voy a hacer yo el diagnóstico de una meningitis, de una infección del sistema nervioso central? Bueno, de entrada pues ya vimos la clínica, y aunado a la clínica pues tengo que hacer estudios, ¿verdad? El estudio de líquido cefalorraquídeo le voy a tener que hacer toda esta batería de mediciones, la medición de la presión del líquido cefalorraquídeo, un estudio citoquímico, tinción de Gram, cultivo, exámenes inmunológicos como aglutinación de látex y una PCR. El diagnóstico diferencial según las características del líquido cefalorraquídeo, bueno, cuando estamos frente a una meningitis bacteriana, vamos a tener unos leucocitos con un conteo mayor a 1000. El tipo de células a los que voy a ver van a ser polimorfonucleares, las proteínas van a estar elevadas y la glucosa va a estar baja. En una meningitis vírica voy a tener leucocitos con un conteo menor a 300. El tipo de células van a ser ya sea polimorfonucleares o monocitos. Las proteínas pueden estar normales o altas, y la glucosa va a estar normal. En la meningitis tuberculosa, los leucocitos se van a encontrar menor a 1000. El tipo de células van a ser monocitos. Las proteínas van a encontrarse muy altas, lo cual es característico de la meningitis tuberculosa, y la glucosa baja. Y bueno, una meningitis bacteriana parcialmente tratada, vamos a tener un conteo de leucocitos menor a 1000, tipos de células polimorfonucleares, las proteínas normales o bajas y la glucosa normal o baja. Los criterios de Boyer. Los criterios de Boyer nos van a facilitar realizar el diagnóstico diferencial entre una meningitis bacteriana y una vírica. Fue creado en 1980 y bueno, nos podemos apoyar en esto cuando tenemos que determinar la conducta a seguir, ¿verdad? De 0 a 2 puntos, no vamos a dar antibiótico, vamos a vigilar, y nos va a orientar más hacia una meningitis aséptica o vírica. De 3 a 4 puntos va a estar dudoso. Vamos a ingresar a nuestro paciente a piso y vamos a valorar según la evolución si requiere de antibióticos o mantenemos en observación.
5 o más puntos nos dice que ya debemos instaurar un tratamiento antibiótico inmediato. Aquí vamos a excluir de este test a los lactantes menores de 3 meses y los casos que hayan recibido obviamente ya tratamiento antibiótico previo. Y bueno, para esto nos ayuda el test de Boyer modificado. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos ya la meningitis vírica o aséptica, la cual el curso es usualmente benigno. El tratamiento lo vamos a llevar asintomático, analgesia, antipiréticos, manteniendo una hidratación correcta y bueno, elevar la cabecera de la cama a 30 a 45 grados. Cuando hablamos ya de una meningitis bacteriana, pues es de suma importancia iniciar de manera rápida el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Cuando tenemos pacientes menores de 1 mes, vamos a iniciar con cefotaxima o ampicilina, igual de 1 mes a 3 meses, agregándose en lugar de ampicilina o vancomicina, más de 3 meses cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina, aquellos pacientes con patología neuroquirúrgica, como lo vimos en las primeras diapositivas, puede ser vancomicina más cefepime o meropenem, y en pacientes con inmunocompromiso, vancomicina más cefepime o más ampicilina. ¿Cuánto debe durar mi tratamiento antibiótico de acuerdo al agente etiológico que yo esté encontrando en mi paciente? Bueno, cuando hablamos de neumococo, la duración debe ser de 10 a 14 días. Cuando hablamos de meningococo, de 5 a 7 según la literatura. Haemophilus influenza de 7 a 10 días. Estreptococo galácteo, Listeria monocitógenes de 14 a 21 días y bacilos gram negativos 21 días. Aún así, mucha literatura, aún así concuerda en que el tratamiento antibiótico debe ser siempre alrededor de 14 días la duración para asegurar que nosotros eliminamos o erradicamos completamente el agente patógeno. A modo de conclusiones, bueno, de entrada, cuando yo tengo un paciente en la sala de urgencias, va a ser la estabilización hemodinámica, ¿verdad? El cálculo de líquidos, si el paciente lo requiere. Posteriormente, la administración de dexametasona, 15 minutos previos antes de la primera dosis de antibiótico. El tratamiento antimicrobiano obviamente va a jugar un papel sumamente importante y es lo que nosotros nos debemos llevar a casa, ¿verdad? Acomodarlo según la situación epidemiológica de nuestro paciente y según la edad, como ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. También la terapia anticonvulsiva, si se han presentado antes o si nosotros en la clínica y en la evolución estamos viendo que nuestro paciente pues está a punto, ¿verdad? O tenemos sospecha de la inminencia de un cuadro convulsivo como tal. Y finalmente pues las medidas contra la hipertensión intracraneal. Evitar la hipotensión, mantener la normocapnia y bueno, elevar la cabecera de la cama de 30 a 45 grados. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, doctora Eden. Le agradezco mucho su presentación del día de hoy. Ahorita vamos a recordarles a las personas que nos están viendo, en caso de que sea por Facebook, que si quieren hacer alguna pregunta o comentario, hay que hacerlo en la parte de comentarios y yo con mucho gusto se lo leo a las doctoras. O si nos están viendo por Zoom, hay que hacerlo también en la parte de comentarios. Ahora sí vamos a pasar a escuchar a una doctora que a mí me encanta demasiado, la doctora Lucía Sánchez. Buenas noches, doctora Lucía, ¿cómo está? Muy buenas noches, bien, gracias. Bienvenida, doctora, me encanta cuando está con nosotros. ¿Sería tan amable de hacer comentarios sobre esta clase y ayudar a los residentes que nos están viendo? Bueno, de hecho, la presentación estuvo bastante concreta. En una enfermedad catastrófica como es una meningoencefalitis, definitivamente debemos de enfocarnos a que debemos de dar un buen tratamiento dirigido para detener lo más posible las complicaciones. Muy rescatable el hecho de manejar los signos con un video, porque eso a veces no podemos evidenciarlo adecuadamente, y desde luego determinar los momentos o puntos de gravedad. Como bien mencionó la doctora Eden, los factores que van a influir en el tratamiento antibiótico tienen mucho que ver con el resultado del líquido cefalorraquídeo, pero aquí sí hay algo que debemos de apuntar de forma muy importante. Si el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal como modificaciones pupilares, alteraciones en la presión arterial, modificaciones en la frecuencia cardíaca
abombamiento de la fontanela, que si bien en estos pacientes tienen un poquito más de confianza y más tolerancia, en los que ya tienen el cráneo cerrado, sí puede implicar una problemática importante. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de que se genere una herniación y entonces puede haber un enclavamiento. Entonces son condiciones que debemos de estar analizando para poder realizar la toma con cierta confianza del líquido cefalorraquídeo y evidentemente sí es importante poder llegar al diagnóstico. Si ustedes se fijaron lo que ella describió muy atinadamente acerca del tratamiento antibiótico, no empezamos con medicamentos de segundo nivel, empezamos con cefalosporinas de tercera generación, vancomicina e incluso meropenem. Entonces estamos hablando de medicamentos que están altos en la cobertura y las dosis también están diseñadas para penetrar al sistema nervioso central. Hay que recordar que esta barrera hematoencefálica sí se ve alterada y definitivamente la terapéutica está dirigida a que sea más de 14 días. Empezamos por 14 y de ahí podemos evolucionar a 21 días. Y aún así, correr el riesgo en que se quede como una meningoencefalitis parcialmente tratada. Entonces, esto me puede llevar a ventriculitis que no detectamos o bien el inicio o la formación como tal de un proceso de absceso. ¿Esto qué me va a generar? Complicaciones, mayor estancia hospitalaria y lo que es peor, daño neurológico. Son pacientes que una vez que terminan su proceso de meningoencefalitis, vale la pena analizar cómo quedaron y de ahí establecer medidas de rehabilitación para que las interconexiones nerviosas se lleven a cabo y entre más pequeños, más oportunidades tienen estos pacientes. Entonces, realmente sí debemos de tener mucha atención en mantener la estabilidad hemodinámica, en mantener la suficiencia respiratoria, en que esta situación gasométrica ni me barra el CO2 porque me puede comprometer la circulación sanguínea cerebral, ni tampoco me modifique el pH y que yo optimice el aporte de oxígeno. Porque si recordamos, esa neurona depende mucho de que nosotros le llevemos directamente a la boca, por así decirlo, estos suplementos de oxígeno. Si carecemos de él y aparte, o sea, en cantidades suficientes, y aparte estamos con un proceso inflamatorio, menos vamos a tener la oportunidad de mantener nutrida esa neurona y esa neurona eventualmente va a eliminarse, va a entrar en apoptosis. Entonces, sí es muy, muy relevante que tomemos en cuenta esta situación y un punto extra, las vacunaciones. ¿Por qué? Porque ha habido escasez de vacunas a nivel nacional, entre ellas la de BCG, y por ahí también tuvimos problemas con la del neumococo. Entonces, esos grupos de pacientes son de factor de riesgo y sí se ha incrementado la tuberculosis gradualmente y ya han empezado a aparecer meningoencefalitis por tuberculosis cada vez con más frecuencia. Entonces, sí vale la pena que estemos muy al pendiente. Y la otra, una enfermedad emergente como es la de COVID, sí me compromete inmunológicamente y me hace presa de otro proceso infeccioso. Entonces, consideremos todo como un todo, obviamente, aprovechemos los estudios que hay y aprovechemos presentaciones como esta, que sí fueron muy contundentes, muy concretas y que nos permite tener un punto de partida para seguir haciendo nuestras investigaciones. Hasta aquí con mi participación. Muchas gracias, doctora Lucy. Voy a pasar a leer unos comentarios y unas preguntas que estoy viendo. Comienzo y dice, ¿cuál es la causa de la meningitis en los recién nacidos? Si existe alguna manera de evitarlo. Le dejo la palabra a Eden. Perdón, la causa principal de meningoencefalitis. Perdón, doctora, ¿puede repetirlo? Se trabó un poquito cuando habló. La pregunta es la principal causa de
meningoencefalitis en el paciente recién nacido. Sí, en recién nacidos. ¿Y cómo se puede evitar? Ah, ok. Bueno, como ya lo mencionamos ahorita en las diapositivas, la principal causa en estos niños pues puede ser el Streptococcus galactiae, y bueno, son patologías que son propias de neonatos, ¿verdad? Doctora, perdón, es que como se está trabando, no sé si ya terminó de hablar. Ah, ok, sí, ya. No Sí, sé si perdón. escuché Sí, es que se está bien trabando. o se está trabando. Ajá. Voy a leer otra pregunta, ¿sale? Ok. ¿Han Ajá, encontrado sí. meningitis por SARS-CoV-2 con estudios de LCR? Gracias. Pues hasta ahorita la literatura con la que me he encontrado, no en pacientes pediátricos. No sé si mi mentora, la doctora Lucía, nos puede orientar un poquito más, pero lo que yo he leído es meningoencefalitis como tal, no. Muy bien, en la etapa neonatal hasta ahorita no, al menos la experiencia que tenemos ahí en el hospital o en la zona conurbada, no se han reportado específicamente por SARS-CoV-2. Si nos estamos refiriendo a si hay una transmisión vertical, hasta ahorita no se ha demostrado. Sin embargo, sí ha habido neonatos en donde la inmunoglobulina G está alta desde el nacimiento. Entonces, como para decir si esto me está provocando una meningoencefalitis, no. Incluso ni siquiera sepsis, pero sí está generando fenómenos vasculares de características trombóticas en algunos prematuros. Entonces, realmente hasta ahorita no hay nada definitivo para decir que sea por. En esa misma duda dice, ¿cuál es el pronóstico de vida y la función? En pacientes con meningoencefalitis, bueno, depende de la instauración temprana, ¿verdad? Del tratamiento antibiótico. Pacientes que suelen tener tratamiento antibiótico temprano, con menores secuelas o con secuelas pues mínimas, y aquellos, a diferencia en los que se instaura un tratamiento antibiótico posterior o que los dejamos evolucionar más, pues bueno, las complicaciones suelen ser bastante desastrosas, hipoacusia, ceguera. Entonces, pues bueno, las consecuencias son graves y aquí depende bien de cacharlos, por así decirlo, a tiempo y de instaurar el tratamiento antibiótico adecuado. Estoy leyendo también otra pregunta, se las voy a leer, disculpen, yo no soy médico, así que se las voy a leer tal como está. Dice, ¿cuál sería la primera línea de TTO para prevención de convulsiones y cuáles serían los datos clínicos que sean sugerentes que hay crisis convulsivas inminentes? Ok, bueno, cuando hablamos ya en la forma de las conclusiones, dijimos, bueno, mencioné que la terapia anticomicial sí se ha presentado ya con anterioridad crisis convulsiva, pacientes a los que tenemos deterioro neurológico, una alteración en el Glasgow, pacientes con obnubilación, fontanela embombada, que ya vemos que la clínica como tal nos está diciendo que está deteriorándose. Podemos iniciar la terapia anticomicial o que ya tenemos frente a nosotros movimientos tónico-clónicos, pues es obvio que se va a iniciar. En cuanto a qué medicamento podemos utilizar, la literatura a la que yo me he acercado y que he leído, podemos iniciarlo ya sea con diazepam o con Me parece que volvimos a perder un poquito la señal con la doctora Eden. Doctora Lucía, ¿sí me escucha usted bien? Sí, yo la escucho bien. Sí, ¿usted le gustaría complementar con algo esa pregunta? Bueno, con respecto a lo de las crisis convulsivas, creo que debemos de identificar si se tratan de crisis convulsivas focales, generalizadas o estamos ante un estado epiléptico, porque el abordaje puede ser diferente. Obviamente, si tenemos un estado epiléptico, es inminente la necesidad de que bloqueemos ese estado epiléptico y podemos manejar midazolam de infusión continua, incluso aparte de las dosis en bolo, y podemos dar la difenilidantoína, que es el caballito de batalla.
Actualmente las guías ya están metiendo el levetiracetam como una de las opciones en el estado epiléptico. En el caso de las crisis convulsivas focales, dependiendo de la edad, es válido utilizar el ácido valproico. Algunos comentan el uso de la carbamazepina y finalmente los de las generalizadas, muchas de las preferencias ya depende de la situación experiencial, aunque la evidencia marca que sí se puede dejar la difenilidantoína. Está empezando a migrar la información porque sí están incrementando cada vez más las evidencias de que el levetiracetam tiene una buena tolerancia y buenos resultados, pero esto también está en proceso. Muy bien, doctora. Una última pregunta. Dicen, ¿existen diferencias entre meningitis virales y ocasionadas por infección bacteriana? Diferencias, pues sí. En cuanto a, pues principalmente el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como lo mencionamos hace ratito. No sé si me estoy escuchando bien o... Sí, ahorita sí se escucha bien, doctora. Sí, ok. Sí, en cuanto al líquido, al estudio del líquido cefalorraquídeo, pues es la principal, ¿verdad? En cuanto a clínica, pues bueno, la clínica va a ser bastante similar, si no es que igual. Pero nuestro determinante principal va a ser el líquido cefalorraquídeo, en donde sí va a haber modificaciones distintas. Y bueno, en cuanto a si va a ser vírica o va a ser bacteriana. Ok, muchas gracias, doctora. Ya no veo más preguntas, los demás son saludos. Así que me gustaría pasar a sus conclusiones, si son tan amables. Doctora Eden, comienzo con usted, por favor. Bueno, ya como conclusiones, bueno, pues es una enfermedad que se puede determinar a tiempo, que podemos iniciar el tratamiento antibiótico de manera temprana para evitar las complicaciones, que las complicaciones suelen ser catastróficas y que es de suma importancia cacharlas a tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues es todo. Yo creo que es lo que nos tenemos que llevar a casa y bueno, tener bien presente la clínica y la sospecha sobre todo, las banderitas rojas que a nosotros nos hacen ver en la sala de urgencias a niños que, como dije al inicio, ya buscamos, ya vimos y no encontramos un foco infeccioso como tal, pero es un niño que se ve que está mal, ¿ok? Entonces empezar a indagar un poquito más y ahí sería donde nosotros entramos a utilizar otro tipo de métodos de estudio para poder determinar qué es lo que está pasando con este niño y evitar las consecuencias o las secuelas ya graves. Muchas gracias, doctora. Doctora Lucía, ¿me regala su conclusión, por favor? Básicamente que debemos de sospechar de ella, ¿sí? Porque a veces las vemos y no las sospechamos. Dicen que no sabe, obviamente no entiende lo que encuentra, que el tratamiento es específico y que el tratamiento también es generalizado, porque estamos tratando no nada más una meninge, un cerebro, sino estamos tratando un niño y todo está interrelacionado. Y obviamente, como comentó la doctora, el manejar la prevención y el manejar la rehabilitación temprano y el tratamiento temprano, obviamente, van a marcar la diferencia. Muy bien, muchas gracias, doctora Lucía. Les agradecemos mucho su presencia esta noche. Gracias, doctora Eden, por ser nuestra maestra esta noche y gracias a la doctora Lucía por acompañarnos siempre con su enorme sonrisa. Hace ratito estaba hablando con la doctora Lucía y el objetivo de estas pláticas es aprendizaje. Así que les recordamos que nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center. En Medical Legal Center van a encontrar diferentes secciones. Está la voz de residente, que va enfocado más que nada a los residentes, pero también queda excelente para si ustedes son estudiantes de medicina y están especialmente escogiendo qué especialidad quieren seguir, ya que tenemos otorrinolaringología, urgencias, medicina interna, pediatría, oftalmología, ginecobstetricia, cirugía general, anestesiología y ortopedia y trauma. Y de vez en cuando también por ahí se cuela cardiología para que empiecen a conocer sobre las especialidades y sepan qué les puede llegar a gustar más. También recordamos que tenemos teoría del caso, que son temas médicos legales, y masterclass, que son los especialistas dando un tema. Los vemos ahí en YouTube para que puedan estudiar un ratito y para que podamos crecer un poquito más los conocimientos que ya tenemos. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Y ahora me gustaría dirigirme a usted.
Jefe o jefa de residentes, si requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o para capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com, y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Sin más que decir, les reitero los agradecimientos a nuestras doctoras de noche de hoy, de noche de chicas. Les agradezco mucho esta tarde y nos vemos mañana en Medicina Interna. Hasta luego, doctora. Bye, bye. Hasta luego. Gracias, doctora Lucy.